Bien, hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a nuestra siguiente sesión de Matemáticas 2. El día de hoy vamos a ver el tema relacionado con triángulos. Es muy sencillo ya que es una figura geométrica que tiene tres lados, ¿ok? Un triángulo es la figura plana determinada por la intersección de tres rectas en el plano. Al unirse estas rectas forman tres vértices y tres ángulos interiores. En otras palabras, la unión de tres rectas forman un polígono de tres lados llamado triángulo, ¿ok? Vamos a ver, aquí tenemos la recta número 1, aquí tenemos la recta número 2 y aquí tenemos la recta número 3. La intersección, es decir, donde se juntan, ¿sí? Donde se juntan las rectas, forman un polígono, ¿ok? Un polígono que se llama triángulo, un polígono de tres lados. Y también forman tres vértices. Aquí está, este es un vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. Y a su vez, como ya habíamos dicho, entre dos rectas que tienen un vértice tenemos un ángulo. Por lo tanto, también vamos a tener tres ángulos dentro de ese triángulo. La clasificación y las propiedades de esos triángulos generalmente se denotan así, triangulito A, B, C, ¿ok? Vamos a ver cómo vamos a hablar y cómo vamos a generar alguna información acerca de estos triángulos y cómo la escribimos. Vamos a clasificar los triángulos por la medida de sus lados y por la abertura de sus ángulos. Bien, es un tema muy sencillo. No tenemos que hacer grandes reflexiones, pero sí tenemos que entender. La clasificación de los triángulos por la medida de sus lados. Vamos a tener tres tipos de triángulos, ¿ok? Vamos a tener el triángulo equilátero, vamos a tener el triángulo isósceles y vamos a tener el triángulo escaleno. Es muy sencillo, el equilátero, como su nombre lo indica, que hace referencia a un igual, es porque tiene sus tres lados iguales. El triángulo, aquí lo podemos ver, los tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles, en el triángulo isósceles tenemos dos de sus lados iguales, ¿sí? En este caso son estos dos y este es diferente, por lo tanto se llama triángulo isósceles. Y finalmente el triángulo escaleno. Son tres lados diferentes, ¿ok? Los tres miden o tienen un tamaño diferente. Ese es el triángulo escaleno. Y ahora la clasificación que podemos tener por la abertura de los ángulos. ¿Los cuáles ángulos? Pues los que se encuentran dentro del triángulo. Ya vimos que en el triángulo se van a formar ángulos. Bueno, vamos a tener el triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos internos son agudos. ¿Sí? Bueno, si no recuerdan qué son los triángulos agudos, pues nos vamos entonces al tema anterior, donde ya veíamos cuál es un ángulo agudo. Y entonces buscamos y vamos a tener, aquí está, ángulo agudo son aquellos que miden entre 0 y 90 grados. Bien, si atendemos a esta definición que tenemos aquí, ya sabemos que un ángulo agudo es el que mide entre 0 y 90 grados. Perfecto. Entonces regresamos al tema y el triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos internos agudos. Es decir, aquí mide menos de 90 grados, aquí este ángulo también mide menos de 90 grados y este ángulo de aquí también mide menos de 90 grados. Si comparamos con los triángulos de arriba, vemos que
encaja con la descripción del triángulo escaleno. Ahora vamos a ver el siguiente triángulo. El siguiente triángulo se llama rectángulo. Es un triángulo muy sencillo, puesto que uno de sus ángulos internos es recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Bueno, pues también vamos otra vez a la descripción de los ángulos y vamos a ver el ángulo recto es aquel que mide ¿cuánto? Es aquel que mide, aquí está mal, no 0 grados, 90 grados, 90 grados. El ángulo recto es el que mide 90 grados, ¿ok? Vamos a ver el triángulo. Aquí está. Uno de sus ángulos mide 90 grados, es decir, tiene dos rectas, dos de sus lados son perpendiculares entre sí, miden 90 grados. Perfecto, vamos a ver el siguiente triángulo. El siguiente triángulo que podemos nosotros tener por la medida de los ángulos se llama obtusángulo, ¿sí? Este es donde uno de sus ángulos internos es obtuso. Si nosotros vamos nuevamente a la definición de los ángulos, vemos que el ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180 grados. Esto de aquí no es correcto, ya les había yo dicho en el video anterior. Esto sí es correcto. Mide de 90 a 180 grados, ¿ok? Aquí tendríamos los 90. Aquí, si lo observamos bien, y mide de 90 a 180 grados. Excelente. Entonces, ¿cuál es el ángulo obtuso? Pues obviamente es este que está aquí. Se ve claramente que mide más de 90 grados. Y finalmente tenemos el ángulo oblicuángulo, que no tiene ningún ángulo recto. Los triángulos acutoángulos y obtusángulos son triángulos oblicuángulos, ¿ok? Esta característica o esta clasificación no es muy utilizada. Se utilizan las tres anteriores en su mayoría, pero es importante que ustedes las conozcan. Bien, vamos ahora a las propiedades relativas de los triángulos. ¿Qué vamos a saber acerca de esto? En todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Esta es la propiedad más importante, la más importante y la que debemos de aprender, no de memoria, sino más bien comprender. Tenemos que saber que en un triángulo, sea cual sea su medida o su clasificación, si tiene tres lados, la suma de sus ángulos internos, es decir, estos de aquí, sea equilátero, sea rectángulo, sea obtusángulo, sea el triángulo que sea, la suma de sus ángulos internos forzosamente tiene que dar 180 grados. No puede dar más. No podemos inventar una medida. ¿Sí? Esa es una regla geométrica que se da. ¿Ok? Bien. Siguiente regla, en todo triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos agudos es igual a 90 grados. ¿Por qué? Bueno, si aquí tenemos 90, ¿cuánto nos queda para repartir? Si además entre los tres tienen que sumar 180, pues obviamente entre este y este tienen que sumar 90 también, para que así al sumar los tres tengamos los 180 grados. ¿Sí? Es algo muy sencillo. Es una simple suma, no hay nada más que meditar, simplemente hay que entenderlo, hay que reflexionarlo y aprenderlo. No es inventar, es aceptarlo como una regla.
del álgebra de la geometría. En todo triángulo, la suma de sus ángulos exteriores es igual a 360 grados. Y vamos a ver ahora, si bien en los triángulos tenemos ángulos interiores, también que serían estos de aquí adentro, también tenemos ángulos exteriores. Y en este caso se miden del mismo lado. Aquí tenemos C, aquí tenemos B, aquí tenemos A. Si ustedes se dan cuenta, todas están por debajo de la horizontal que las traza. Esta está por arriba, van formando un círculo. La suma de sus ángulos exteriores es igual a 360 grados. Y siguiente, en todo triángulo, la suma de sus dos ángulos interiores es igual al ángulo externo que no es adyacente a ellos, ¿ok? Es decir, este y este van a ser igual a esta suma de aquí. ¿Raro? Pues sí, así es, no es tan raro ya que lo vamos viendo aplicado. Y para aplicarlo vamos a desarrollar el ejercicio del apartado Desarrolla tus habilidades y actitudes de la página 30 de su guía didáctica y dice: el siguiente es un esquema formado por las rectas paralelas AB y CD, dos transversales AC y BC y una recta ED perpendicular a las paralelas. Aquí tenemos la recta A y la recta B. Aquí tenemos la recta C y la recta D y aquí tenemos la recta ED. ¿Ok? Aquí la podemos ver. ED, que es perpendicular. Quiere decir que forma o corta perpendicularmente formando ángulos de 90 grados. ¿Qué es lo que debemos de encontrar? Bien, vamos a ver. Vamos a encontrar la medida de los siguientes ángulos: el ángulo BAC, el ángulo ACB, el ángulo BED, el ángulo SD, el ángulo ACD. Vamos a encontrar las medidas de esos ángulos, por lo tanto, tenemos que observar detalladamente la figura y encontrar también detenidamente cuántos son las medidas y en dónde se encuentran las rectas. Bien, cuando nos piden primero el ángulo, vamos a ver, el ángulo BAC, BAC, ¿ok? ¿Cuál será ese ángulo? El ángulo que se encuentra entre BAC, es el ángulo que está aquí, el ángulo que está aquí, el ángulo que está aquí. ¿Sí? El ángulo que se forma entre BAC lo podemos encontrar directamente aquí en el ángulo C. Luego vamos a tener el ACB, aquí, ACB, que es este ángulo que está aquí. Ya lo vimos, este ángulo que está aquí. Luego el BED, BED es este ángulo que está aquí. Luego el ECD, que está aquí arriba. CD, ECD. Lo vamos a encontrar directamente de la forma en la que ustedes están viendo aquí. Ahora vamos a ver ACD. ACD es el ángulo completo de aquí hasta aquí. ¿Sí? ABC, ABC.
son todos los ángulos. Vamos a encontrar cuánto mide el ángulo A, o el ángulo que se encuentra entre la recta A y esta recta de aquí. Ok, vamos a ver cuánto mide este ángulo de aquí, vamos a ver cuánto mide este ángulo de aquí, estos de aquí, aquí son dos, el de aquí adentro, el de aquí adentro, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, todos los ángulos los vamos a encontrar. ¿Sí? Vamos a ver cuánto mide aquí, cuánto mide aquí, cuánto mide aquí. Si ustedes gustan, pueden incluso, aunque no contesten esta parte de aquí, pero las mediciones sí tienen que venir aquí. En esta parte de aquí sí tienen que venir. Pueden utilizar su transportador para encontrarlas, sí lo pueden utilizar. Si ustedes lo saben utilizar, lo van a encontrar muy fácilmente. Sin embargo, hay algunos casos en los que no lo van a poder hacer con el transportador. Tienen que realizar la suma o la medición. Si es con los triángulos, obviamente, formando los triángulos, ¿ok? Y encontrando los ángulos internos, la medida de los ángulos internos de cada triángulo. Utilizando las leyes de los ángulos, no solo en este tema, sino lo que vimos en el tema anterior. Se juntan los dos temas y ustedes tienen que encontrar las medidas de todos los ángulos aquí. ¿Sale? Cualquier duda, pues ustedes ya saben, con todo gusto me pueden preguntar, ¿ok? Sobre el esquema anterior, indiquen con un pequeño arco de color los ángulos solicitados. Con arcos de color rojo, dos ángulos opuestos por el vértice. Con arcos de color azul, dos ángulos adyacentes. Con arcos de color verde, dos ángulos alternos internos. Con arcos de color amarillo, dos ángulos alternos externos. Con arcos de color morado, dos ángulos colaterales internos. Con arcos de color naranja, dos ángulos colaterales externos. Con arcos de color café, dos ángulos correspondientes, ¿sí? ¿Cuáles son los arcos? Si ustedes se dan cuenta, aquí está mal, aquí tienen subrayadas las líneas con colores, lo cual no es correcto. Los arcos son estos que están aquí, estos. Los arcos son los que indican el ángulo. Finalmente van a encontrar la suma de las medidas de los ángulos BAC, ACB y ABC. Vamos a ver cuáles son, pues son estos. El ángulo de aquí, el ángulo de aquí y el ángulo de aquí. Esa va a ser la primera suma. Y finalmente la suma de los ángulos SD, ECD, que es este de aquí, luego este de aquí, CDE y DS, que es este de aquí. Suman estos ángulos de aquí adentro y estos ángulos de aquí adentro hasta acá arriba. ¿Ok? Bien, y cualquier duda, por favor, no duden en mandarme un mensaje. Espero que haya quedado claro. Es un tema sencillo, pero si hay que hacer alguna aclaración, alguna corrección, con todo gusto les apoyo. Muy bien, nos vemos la siguiente clase y éxito en su actividad.